Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 2 del duelo por el título mundial. Y vaya que esta partida estuvo muy emocionante, incluso más que la primera. Magnus parecía estar muy bien preparado en la apertura, pero Nepo se defendió extremadamente bien e incluso fue quien tuvo las mejores chances para adelantarse en el marcador. A continuación la vamos a analizar brevemente, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Con piezas blancas, el campeón del mundo Magnus Carlsen inició la partida con la jugada D4 y con las negras, su retador Ian Nepomniachtchi respondió con caballo F6, C4 E6, caballo F3, D5 y G3. Magnus escoge la apertura catalana, una de las favoritas del gran ex campeón mundial Vladimir Kramnik. Alfil E7, alfil G2, enroque, enroque, D por C4, dama C2 y B5. Nepo decide aquí defender el peón. Otra línea habitual aquí es, por ejemplo, A6 y tras A4 H6 con un juego más tranquilo. Pero bueno, tras B5, Magnus juega caballo E5 y aquí es donde parecía que el campeón del mundo venía preparado. Por supuesto, aquí se amenaza la torre en A8, pero aquí otra jugada posible es A4. Tras B4 de las negras viene caballo Fd2, C6, caballo por C4 y si dama por D4, entonces torre D1 con una posición en donde las blancas tienen cierta iniciativa por el peón sacrificado. Pero tras caballo E5, Nepo jugó C6 defendiendo la torre. Otra opción aquí interesante era caballo D5. Pero bueno, tras C6, A4 de Magnus, caballo D5, caballo C3, F6. De verdad Nepo aquí empezó a jugar muy bien. Caballo F3, dama D7, E4 de Carlsen tomando el centro, caballo B4 amenazando la dama, dama E2, caballo D3. Fíjense que Nepo instala su caballo en una muy buena casilla. Esta partida es muy particular porque verán que Magnus más adelante va a hacer algo similar. E5 de Carlsen, alfil B7, buena jugada dándole aquí prioridad al desarrollo. E por F6, alfil por F6, caballo E4, caballo A6, nuevamente Nepo aprovechando o sacando rápidamente sus piezas. Y caballo E5 de Magnus. Técnicamente esto es un error, no era la mejor jugada. Aquí lo mejor parecía ser, según las máquinas, caballo por F6 jaque. Y tras G por F6, alfil D2. Fíjense que se entrega el peón de B2, pero también hay que tener cuidado con una jugada como alfil H6. Así que aquí la posición estaría compleja. Pero tras caballo E5, Nepo jugó alfil por E5, D por E5 de Carlsen y caballo a C5. Es aquí donde el campeón del mundo comenzó a pensar bastante, ya que parecía que estaba fuera de la preparación y Nepo había hecho todas las jugadas correctas. Realmente el ruso, saliéndose de esta preparación de Magnus, jugó bastante bien. Caballo de 6 de Carlsen, como les decía, el noruego hizo algo similar a Nepo. Fíjense que ambos caballos, uno en D3 de las negras y uno en D6 de las blancas. Caballo B3 de Nepo. Aquí ya era interesante caballo por A4 y tras F4, por ejemplo, A5 y ya son dos peones para las negras. Realmente una posición complicada, pero que debe ser ventaja para las negras. Ahora, tras caballo B3, que también es buena porque básicamente ganarán calidad, Carlsen jugó torre B1 que tampoco, según las máquinas, era la mejor. Quizá lo mejor aquí era alfil E3 y por ejemplo tras caballo por A1, torre por A1, A6, las negras tienen una posición sólida, pero el caballito de D6 es muy fuerte y muy molesto. Aún así, las negras deben tener una ligera ventaja. Ahora, tras torre B1, Nepo decide simplificar. Caballo B por C1, torre por C1, caballo por C1, torre por C1 y torre a B8. Las negras se quedan con calidad de ventaja, pero hay que decirlo, ese caballo de D6 parece muy fuerte. Sin embargo, la máquina le da una clara ventaja a las negras. Lo que pasa es que es difícil también de imponer acá. Torre D1 y alfil A8. Nepo se decide por esta jugada bastante sólida. La máquina aquí recomendaba B por A4. Recuerden que a la máquina le encanta el material. Por ejemplo, tras dama por C4, C5 y ahora la idea es la simplificación. Fíjense que el caballo está clavado porque la torre en D1 está indefensa. Ahora, tras alfil A8, que fue la que jugó Nepo, Carlsen jugó alfil E4 y C3 aquí de Nepo. Fíjense que en este momento ya
B por A4 no se veía tan tentador, aunque las máquinas siguen diciendo que es una jugada aceptable. Vendría alfil por H7, un truco táctico aquí fantástico. Por ejemplo, si rey por H7, dama H5 jaque, rey G8 y torre D4. La idea ahora es que la torre va a pasar a H4 y las negras van a tener que sacrificar su dama. Por ejemplo, jugando dama E7 para luego entregarla con una posición bastante compleja. Según las máquinas, ventaja negra, pero de verdad tengo mis dudas. Ahora, tras C3, que fue la que se jugó en la partida, Carlsen comenzó a jugar a su estilo, como una máquina estas posiciones. Dama C2, G6 de Nepo. Aquí la máquina recomienda otra jugada muy extraña que es G5, pero bueno, es una jugada muy difícil de hacer. G6 de Nepo, B por C3 de Carlsen, B por A4 y dama por A4. Poco a poco el noruego va mejorando su posición y ahora sí, el caballo de D6 parece cada vez más fuerte. Torre F de 8, torre A1, C5, dama C4 impidiendo el cambio de damas, alfil por E4, caballo por E4, rey H8 y caballo D6. Realmente esta posición es de igualdad. Aunque las blancas tienen calidad de menos, ese caballo en D6 es demasiado fuerte y básicamente indesalojable. Para poder sacarlo hay que devolver la calidad. Torre B6 de Nepo, dama por C5, ya las blancas tienen un peoncito en compensación. Torre de B8, rey G2 escapando, A6 y rey H3. Carlsen no quiere líos con su rey y decide escapar por completo. Torre C6, dama D4, rey G8, quitándose allí el rayo X. C4, con esta jugada básicamente se sella ese caballo ahí en D6 muy fuerte. Fíjense que el peón D5 defiende el caballo defiende el peón de C4. Realmente la posición aquí, diría yo, hasta me gusta un poco más la de las blancas. Dama C7, dama G4, torre por D6. Finalmente Nepo se decide por esta línea en donde quedará con un peón de menos pero una posición de tablas. E por D6, dama por D6, C5, dama por C5, dama por E6 jaque, rey G7 y torre por A6. Peón de menos para las negras, pero realmente este final es tablas. Aquí es muy difícil que las blancas logren imponer el peón. Torre F8, F4, dama F5 jaque, cambiando las damas, dama por F5 y torre por F5, final de torres con peón de menos, pero tablas teóricas. Por supuesto, un jugador de la talla de Ian Nepomniachtchi no va a dejar escapar las tablas aquí, pero igual Carlsen intenta forzar un poquito la posición. Torre A7 jaque, rey G8, rey G4, torre B5, torre E7, torre A5, torre E5 intentando cambiar, torre A7, por supuesto aquí no se puede cambiar o sería perdedor, H4 de las blancas, rey G7, H5, rey H6, rey H4 y torre A1. Por supuesto, como les dije, Magnus no tiene nada que perder e intenta forzar, pero Nepo no va a dejar escapar las tablas. G4 de las blancas, torre H1 jaque, rey G3, G por H5, torre E6 jaque, rey G7, G5 intentando pasar un peón, torre G1 jaque, rey F2, torre A1, torre H6, torre A4 amenazando en F4, rey F3, torre A3, rey F2 y torre A4, jugada después de la cual se firmaron definitivamente las tablas, porque ahora las blancas tienen que estar pendientes del peón y si no van a estar recibiendo jaque. Así que la segunda partida también finaliza en tablas, pero vaya que estuvo interesante. Magnus aparentemente traía una preparación casera, pero Nepo ha respondido muy bien con piezas negras. Realmente el ruso dando la talla en este encuentro. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Realmente para mí estuvo muy emocionante. Si les gustó el video, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, me pueden dejar en los comentarios quién es su favorito para este duelo. Realmente me parece que Nepo está jugando a un nivel altísimo y Magnus la va a tener difícil. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.